Bueno, vamos ahora a hablar finalmente de esperanza y varianza después de este debate que tuvimos sobre probabilidades y frecuencias. Ahora sí, empecemos hablando de esperanza. Para eso voy a empezar con una motivación bien frecuentista. Pensemos en la ruleta. Están en el casino, van a jugar a la ruleta y la ruleta está conformada por 36 números más el 0. Ustedes deciden apostar una ficha a un número. Si el número elegido sale en la ruleta, me devuelven 36 fichas, o sea, gano 35, porque entre las 36 que me devuelven está la mía. Y si pierdo, se llevan mi ficha. Si acierto, gano 35, y si pierdo, gano menos 1. Tenemos entonces la ganancia dada por una variable aleatoria que toma los valores menos 1 y 35. La probabilidad de ganar es 1 en 37, porque recordemos que hay 36 números más el 0. Caso contrario, con 36 en 37 es la probabilidad que tengo de ganar menos 1. Vamos ahora a tener una actitud frecuentista y vamos a denotar con m-1 a la cantidad de veces que pierdo en m jugadas, o sea, la cantidad de veces que mi ganancia es valor menos 1, y m35 es la cantidad de veces que gano, o sea, la cantidad de veces que mi ganancia es 35. Y nuestra construcción de probabilidades procura que la frecuencia relativa converge a probabilidad. Entonces, en nuestra construcción queremos una teoría donde estamos pensando que las frecuencias relativas convergen a 36 en 37 y la otra converge a 1 en 37. Les recuerdo, esto no es algo que se haya demostrado, esto es algo que nosotros observamos que empíricamente ocurre y que nuestra teoría procura que se transforme dentro de poco en un teorema. Bien, ahora, ¿qué pasa si vamos al casino y jugamos muchas veces? Bueno, tenemos acá los resultados de una larga noche en el casino. Como ven, pierdo. Y de vez en cuando gano. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si consideramos los primeros 29 partidos? En los primeros 29 partidos los resultados que obtenemos son menos 1, menos 1, menos 1. En el partido 28 tenemos que gané y después en el 29 tenemos menos 1. O sea, si sumo los resultados obtenidos en las primeras 29 partidas, el valor menos 1 aparece con frecuencia 28, mientras que el valor 35 aparece apenas con frecuencia 1. Una sola vez es que obtuve el valor 35. Y si ahora calculo ganancia promedio, es decir, promedio los resultados de la ganancia a lo largo de las 29 partidas, obtengo el menos 1 con este valor acompañado del 35 con este valor. O sea, si hago la ganancia promedio a lo largo de 29 partidas, el valor de la ganancia promedio está dado por el valor menos 1 multiplicado por la frecuencia relativa y el valor combinado con el valor menos 35 con su propia frecuencia relativa. Acá va m menos 35. M menos 35. Es la ganancia... No. Perdonen, chicos, me equivoqué. Estaba bien el 35, estaba bien el 35. Estaba bien el 35, acá va un más que se me borró y acá hay un más. Recapitulando, la ganancia promedio es menos 1
por la frecuencia relativa del menos 1 más 35 por la frecuencia relativa del 35. Tenemos entonces que el promedio a lo largo de m repeticiones se calcula como el menos 1 por la frecuencia relativa del menos 1 más el 35 por la frecuencia relativa del 35. Y como nuestra teoría procura que las frecuencias relativas converjan a probabilidades, es de esperar que el promedio en m repeticiones converja a una combinación que involucra a los resultados del experimento promediados, pero pesados con las probabilidades de cada posible resultado. O sea, el promedio está convergiendo a la suma de los posibles resultados multiplicados por sus probabilidades puntuales. Es decir, si pensamos que las frecuencias relativas convergen a probabilidades, los promedios de los resultados convergen a una combinación de valores posibles multiplicados por probabilidades y todo esto sumado. Esta motivación da origen a la definición de la esperanza. Tenemos una variable aleatoria, en este caso en el ejemplo la variable aleatoria era la ganancia. Tenemos los posibles valores que toma la variable aleatoria, en este caso eran los valores menos 1 y 35, y tenemos la función de probabilidad puntual asociada a la variable aleatoria. En el caso nuestro, la probabilidad puntual era 36 sobre 37 y 1 sobre 37. Recordemos que la puntual son valores positivos que todos suman 1. Típicamente una variable discreta la resumimos con una tabla como la que presentamos acá. Por un lado ponemos el rango, los posibles valores de la variable, y después ponemos la función de probabilidad puntual de cada uno de los valores. Definimos entonces la esperanza de la variable aleatoria siendo la suma de los posibles valores multiplicados por la función de probabilidad puntual. Entonces, para calcular la esperanza, hacemos este por este, entre estos se multiplican, entre estos se multiplican y todo esto así se va sumando. Eso da la esperanza de una variable aleatoria. En la jerga, cuando hablamos de esperanza, podemos decir la esperanza, la media, el valor esperado. El valor esperado es un poco confuso porque uno piensa que es un valor que va a tomar la variable aleatoria. Pero la esperanza, típicamente, o en general, puede ocurrir que no tome ningún valor que esté en el rango de X. O sea que no es que es un valor que va a ocurrir, que vamos a observar en la variable aleatoria. Lo que tenemos que pensar es que de alguna manera, por cómo lo estamos contando, la esperanza es un promedio de los valores del rango, pero que están ponderados por la función de probabilidad puntual. O sea, sumamos los valores del rango de la variable aleatoria pesados con su función de probabilidad puntual. Esa es la definición de la esperanza. Es una combinación, una suma de los valores del rango pesados con la puntual. Y muchas veces usamos mu para denotar a la esperanza y cuando queremos enfatizar en la esperanza de quién, ponemos mu sub x para hacer referencia que es mu de una x variable aleatoria en particular. Bueno, voy a poner ahora la misma definición, pero para ser un poco más cuidadosa desde el punto de vista matemático, esta definición tiene sentido en la medida que podamos garantizar la convergencia en valor absoluto de la serie. Análisis 1. Noten que a las puntuales no les pongo módulo porque las puntuales ya son automáticamente positivas, mientras que los valores de la variable aleatoria podrían ser positivos o negativos. Entonces, esta definición de esperanza tiene sentido cuando yo garantizo que la suma es absolutamente convergente. Esa es la única razón por la cual estamos poniendo esta definición así, con este rigor.
Entonces, veamos un ejemplo de cómo calcular esperanza. Típicamente, la variable aleatoria desapareció de la escena, el espacio muestral desapareció de escena, y lo que tengo como información es los posibles valores de la variable aleatoria, menos 5, menos 2, menos 1, 1, 2 y 6, junto con la función de probabilidad puntual. Y lo que voy a hacer ahora es calcular la esperanza. Bueno, para calcular la esperanza hago menos 5 por 2 sobre 24, menos 2 sobre 6, menos 2 por 6 sobre 24, menos 1 por 4 sobre 24, más 1 por 1 en 24, más 2 por 7 en 24, más 6 por 4 en 24. Voy multiplicando los valores con las puntuales y entre sí los sumo. Si quisiera implementar este cómputo en R, lo que puedo hacer es lo siguiente. Defino por un lado el rango concatenando los posibles valores que toma la variable aleatoria. Defino por otro lado las puntuales concatenando las puntuales correspondientes en el orden a los valores que di en el rango. Y para definir la esperanza, sumo el producto entre el rango y las puntuales. El rango por las puntuales va a ser el producto coordenada a coordenada de cada uno de los vectores y después voy a obtener un nuevo vector que simplemente lo que voy a hacer es sumarlo. Bueno, después de esto pueden ahora hacer el ejercicio 1 de la guía de actividades.